La ciudad de Xinjiang, con sus rascacielos que rasgaban el cielo y sus callejuelas donde la pobreza susurraba secretos, era el escenario de la vida de Qiao Yixing. Nacida a mediados de los años 2000, en una familia que exudaba opulencia y corrupción, Yixing era una sombra pálida en el brillo deslumbrante de su hermana mayor, Qiao Yui, bella y ambiciosa. Mientras Yui era la personificación de la gracia y la ambición, con sus cabellos que parecían tejidos de seda oscura y una sonrisa que prometía mundos, Yixing era solo la otra, el estorbo, un mueble ignorado en la vasta y lujosa mansión de los Qiao. Esa mañana en particular, ella estaba en su habitación, un espacio pequeño y olvidado en el rincón de la casa, donde la luz del sol apenas se atrevía a entrar. Inmersa en sus libros de medicina, un refugio para su mente curiosa y un escape de la dura realidad que la rodeaba. La vida de Yixing era una rutina silenciosa de reclusión y estudio, mientras Yui frecuentaba los eventos sociales más concurridos, desfilando con vestidos caros y joyas que parpadeaban como estrellas. Yixing prefería la compañía de sus compendios y artículos científicos, soñando con un futuro donde pudiera realmente hacer la diferencia. Lejos de las garras doradas de su familia, ella era lo opuesto a todo lo que los Qiao representaban. Modesta, gentil y dotada de una inteligencia aguda que pocos se dignaban a notar. Sus gafas de montura gruesa que ella usaba para esconderse aún más, y su ropa sencilla eran un escudo, una barrera entre ella y el mundo cruel de afuera. Un mundo donde su propia familia la veía como un estorbo, una mancha en la imagen perfecta que intentaban proyectar para la sociedad de Xinjiang. La noticia llegó como un rayo en un día soleado. No había nubes en el cielo azul de Xinjiang, pero la sala de estar de la mansión Qiao fue repentinamente envuelta en una oscuridad densa, como si una tormenta particular se hubiera desatado sobre sus ocupantes. Fue la señora Qiao. Su voz una mezcla histérica de shock y pavor, quien soltó las palabras que resonarían por los fríos pasillos de la casa. Yui sufrió un accidente. La frase rebotó en las paredes revestidas de mármol, golpeando a Yixing en el pecho con la fuerza de un puñetazo. Ella estaba en la escalera, bajando para buscar un libro que había olvidado en el comedor, cuando el grito de su madre la paralizó. Sus gafas se deslizaron un poco por su nariz, y ella las empujó de vuelta, sintiendo un escalofrío gélido recorrer su espina dorsal. Aunque la relación con Yui siempre estuvo teñida por la rivalidad impuesta por la familia, la noticia de un accidente, un misterioso accidente, traía consigo un peso que iba más allá de las pequeñas mezquindades del día a día. Yixing no sentía alegría, solo una confusión creciente y un sombrío presentimiento de que algo irreparable había sucedido, algo que cambiaría la trayectoria de todos en la casa. El silencio que siguió al primer shock fue llenado solo por los sollozos contenidos de la señora Qiao y por la mirada gélida del señor Qiao, que parecía calcular cada palabra, cada movimiento, como un maestro de ajedrez ante un jaque mate inesperado. El murmullo en la mansión pronto se transformó en un caos organizado, con empleados corriendo de un lado a otro, teléfonos sonando incesantemente y voces ahogadas resonando desde habitaciones cerradas. Yixing observaba todo desde su posición discreta, sintiéndose como una espectadora en su propia casa, una sombra invisible mientras el drama se desarrollaba. Ella escuchaba fragmentos de conversaciones. Hospital, estado grave, coche descontrolado. Y su mente, acostumbrada a la lógica y al análisis, intentaba armar el rompecabezas. No era solo la gravedad de la situación de Yui lo que la perturbaba, sino la forma en que la noticia fue recibida por los demás. No había el dolor genuino que se esperaría de una familia ante la tragedia de un ser querido, sino una preocupación, velada por las implicaciones, por el futuro, por los negocios. El aire en la casa se volvió denso con la ansiedad, pero no la ansiedad de la pérdida, sino la ansiedad de la interrupción de planes meticulosamente elaborados. Yixing podía sentir, casi físicamente, la red de intrigas y secretos que envolvía a la familia Qiao, apretándose a su alrededor como un nudo cada vez más sofocante. Era como si la máscara de perfección que siempre adornaba la fachada de los Qiao se hubiera resquebrajado, revelando por debajo algo frío, calculador y, sobre todo, aterrador. Fue el señor Qiao quien rompió el silencio una vez más, su voz baja y controlada, pero con un tono de finalidad que hizo que el corazón de Yixing se acelerara. Él estaba frente a ella en el comedor, donde los restos de un desayuno apurado aún yacían sobre la mesa de caoba maciza. Sus ojos, siempre tan fríos y distantes, ahora la fijaban con una intensidad que ella rara vez había visto, una intensidad que no prometía nada bueno. Qiao Yixing comenzó
y el sonido de su nombre, pronunciado por su padre de una forma tan formal, era un presagio. Con el accidente de su hermana, el matrimonio arreglado con Pei Yansou no puede posponerse. La frase cayó sobre ella como un yunque, aplastando cualquier vestigio de normalidad que aún pudiera existir en su vida. Matrimonio arreglado. Pei Yansou, el nombre del billonario, conocido por su fortuna colosal y su temperamento despiadado, resonaba en su mente, mezclándose con la imagen de su silla de ruedas, una consecuencia de un accidente que lo había dejado inválido. El shock fue tan grande que Jixin sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. Apenas podía procesar las palabras de su padre. ¿Matrimonio? Con un hombre al que ella nunca había visto de cerca, solo leído sobre él en columnas sociales y en artículos de negocios, y lo que es más, casarse en sustitución de su hermana, como si fuera un objeto intercambiable, una pieza de repuesto, en un engranaje más grande y más cruel. La idea era absurda, repugnante, y sin embargo, la expresión pétrea en el rostro de su padre dejaba claro que no había espacio para objeciones, para dudar, para elegir. Él continuó hablando, explicando las razones, los acuerdos empresariales que se desharían, la reputación de la familia que se mancharía, los millones en juego. Para él, Jixin no era una hija, sino un recurso, un activo desechable para proteger los intereses de los Qiao. La crueldad de su decisión era palpable, un golpe directo a su alma que ya se sentía tan subestimada e invisible. El aire parecía haberse enrarecido y Jixin sentía la garganta cerrarse, las palabras atrapadas en su boca, incapaz de formular una respuesta que pudiera cambiar su destino recién trazado. Las horas siguientes fueron un borrón de preparación forzada. Jixin fue prácticamente arrastrada dentro de un coche oscuro, sin tiempo para siquiera procesar la enormidad de lo que estaba sucediendo. El señor Ku había sido irreducible, su decisión final e innegociable. La señora Ku Shao, por su parte, estaba más preocupada por la imagen que Jixin presentaría que por el destino de su hija. «¡No puedes ir así!», exclamó, con un tono de repulsión, al ver la ropa sencilla que Jixin vestía. «Vamos a transformarte en una novia, aunque sea por un día». La frase estaba cargada de una ironía cruel, pues Jixin sería una novia de mentira, una sustituta disfrazada. Una maquilladora apresurada y visiblemente nerviosa fue llamada, sus dedos temblando ligeramente, mientras intentaba ocultar la palidez de Jixin con capas de base y polvo. La ropa que le impusieron era humilde, un vestido gris sin gracia y de gran tamaño, hecho para camuflar sus formas y su presencia. Y por supuesto las gafas, las mismas gafas grotescas que ella siempre usó como escudo, ahora eran una herramienta en la farsa. Un disfraz impuesto, hecho para asegurar que ella fuera lo más insignificante y no Yiyu posible. La imagen de sí misma reflejada en el espejo del tocador de la suite principal era casi irreconocible. No era solo el vestido sin corte o las gafas lo que la hacía parecer una bibliotecaria torpe, era la expresión en sus propios ojos. Había un vacío allí, una profunda resignación mezclada con un destello de desafío. Ella no era Yui, y eso era evidente para cualquiera que la mirara. Su piel pálida, los cabellos oscuros y lisos que caían sobre sus hombros de forma casi despreocupada, y el aire de quietud que la envolvía eran un contraste llamativo con la vivacidad y la belleza exuberante de su hermana. Los labios de la maquilladora se apretaron en una línea fina mientras daba los últimos retoques. Un suspiro de alivio escapando cuando terminó la transformación. Jixin, por otro lado, sentía un extraño torpor, como si estuviera flotando por encima de su propio cuerpo, observando la escena desde fuera. Era una marioneta, una muñeca en manos de su familia, siendo preparada para un papel que nunca había pedido en una obra de teatro de la que no quería formar parte. El trayecto hasta la mansión Pei fue un silencio cargado. El conductor, un hombre de rostro impasible que parecía haberlo visto todo, lanzaba miradas furtivas por el retrovisor, pero Jixin estaba absorta en sus propios pensamientos. La ciudad de Xinyang pasaba como un borrón por las ventanas del coche. Cada edificio, cada persona, un recordatorio de un mundo que estaba a punto de abandonar, o quizás de entrar de una forma completamente nueva e inesperada. La mansión Pei era una leyenda urbana, un castillo moderno enclavado en el corazón de la zona más noble de la ciudad, sinónimo de poder y riqueza incalculables. Se decía que sus jardines eran como bosques encantados y que sus paredes guardaban secretos tan antiguos como la fortuna de la familia. La idea de que ella, Qiao Yixin, la hija olvidada, estuviera a punto de cruzar esos portones como la prometida de Pei Yansou parecía un sueño, una escena sacada de un
Libro de cuentos de hadas distorsionados. Al acercarse a los imponentes portones de hierro forjado, que se abrían lentamente como fauces de un monstruo antiguo, Yixing sintió un escalofrío. No era solo el frío del aire acondicionado en el coche, era un presentimiento, una sensación de que estaba a punto de entrar en un laberinto, un juego de ajedrez donde ella era solo un peón, pero que, de alguna manera, podría convertirse en la reina. La fachada de la mansión era de un blanco inmaculado con detalles en mármol oscuro que le daban un aire de sobriedad e imponencia. Las ventanas, altas y estrechas, parecían ojos vigilantes, observando cada movimiento. El jardín estaba meticulosamente cuidado, con arbustos podados en formas geométricas perfectas y flores de colores vibrantes que contrastaban con la seriedad de la construcción. Era un lugar que exhalaba poder, pero un poder silencioso, casi opresivo. La entrada, grandiosa y con puertas de madera maciza talladas, parecía intimidar al mismo tiempo. Yixing tragó saliva, sus manos sudando ligeramente. Incluso bajo la calma aparente, sabía que, una vez dentro, su vida nunca más sería la misma. El silencio dentro del coche era casi ensordecedor, roto solo por el leve zumbido del motor y por el sonido de su propia respiración, que parecía acelerarse a cada metro recorrido en dirección a su destino desconocido. La entrada a la mansión Pei fue una escena casi cinematográfica. Apenas las puertas macizas se abrieron, Yixing se encontró frente a un grandioso vestíbulo, con un techo abovedado, adornado por frescos que narraban antiguas historias de la familia Pei Yan. Un candelabro de cristal, colosal y brillante, colgaba del centro, proyectando miles de puntos de luz que danzaban sobre el suelo de mármol pulido, tan lustroso que parecía un espejo. El aire dentro de la casa era fresco y perfumado con un ligero aroma a sándalo, mezclado con el olor metálico de poder y dinero. La primera persona que la recibió fue una anciana ama de llaves, de rostro arrugado y ojos que parecían haber visto siglos de intrigas, vestida con un uniforme impecable. Sus ojos barrieron a Yixing de arriba abajo, una mirada de evaluación que no contenía calidez, solo una curiosidad calculadora. Era una mirada que decía: ¿quién es esta intrusa? Yixing se sintió completamente fuera de lugar. El vestido sin gracia y las gafas grotescas parecían aún más evidentes en aquel ambiente de ostentación. Era una nota disonante en una sinfonía de lujo. La ama de llaves, con un gesto de cabeza casi imperceptible, indicó que la siguiera. Cada paso que Yixing daba en el vestíbulo resonaba en el silencio del lugar, un sonido amplificado que la hacía sentir como una extraña en un museo prohibido. Por las paredes, retratos al óleo de ancestros de la familia Pei observaban con severidad, sus ojos pintados pareciendo seguir cada movimiento. Eran rostros de poder, de tradición, de un linaje que parecía extenderse por eras. La vastedad del lugar era opresiva, y Yixing sintió un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y una extraña determinación. Estaba allí, una sustituta, una novia falsa, pero algo dentro de ella se negaba a ser solo una marioneta. La respiración de la ama de llaves era casi inaudible, y el sonido de los propios pasos de Yixing era el único ruido en medio de aquel silencio imponente, que parecía engullir cualquier sonido, cualquier emoción. El camino hasta la sala de estar, donde presumiblemente Pei Yansu la esperaba, fue un viaje a través de pasillos suntuosos, adornados con tapices persas y esculturas antiguas. La ama de llaves caminaba al frente, sus pasos firmes y silenciosos, como si flotara. Yixing notó cada detalle, cada objeto de arte, cada sombra proyectada por las luces indirectas. Era un lugar donde el silencio era tan denso que parecía tener una presencia propia, casi sofocante. La temperatura ambiente estaba controlada a la perfección, ni caliente ni fría, solo una neutralidad que parecía reflejar la ausencia de emoción. Sentía su corazón latir más fuerte a cada puerta que pasaba, a cada curva en el pasillo, el nerviosismo creciendo en su pecho como una planta salvaje. Cuando finalmente la ama de llaves se detuvo frente a una puerta de roble macizo e hizo un gesto para que Yixing entrara, sintió un escalofrío en el momento. La sala era vasta, con ventanas que se abrían a un jardín de invierno exuberante. La luz natural bañaba el ambiente, revelando una decoración elegante y minimalista, donde cada pieza de mobiliario parecía haber sido elegida a mano por su funcionalidad y belleza discreta. En el centro de la sala, de espaldas a la puerta, había una silla de ruedas negra e imponente. En ella, un hombre estaba sentado, la silueta fuerte, incluso en la posición reclinada. El cabello oscuro caía sobre su nuca, y él parecía inmerso en sus propios pensamientos, la cabeza ligeramente inclinada. Era Pei Yansu.
era Pei Yansou. El simple hecho de estar en la misma sala que él, el hombre con el que estaba a punto de casarse, causaba un extraño torbellino de emociones en Yixing. La ama de llaves se retiró con la misma discreción con la que apareció, dejando a Yixing sola ante el que sería su futuro, o al menos la fachada de este. El silencio que llenó la sala era palpable, pesado, casi sofocante. Yixing podía sentir la mirada de Pei Yansou sobre ella. Incluso sin verlo, era una mirada que parecía penetrar su fachada, barrer sus defensas y sondear su alma. Podía sentir la intensidad de su presencia, incluso con el de espaldas a ella. La atmósfera estaba cargada de una expectativa tensa, como el aire antes de una tormenta. Yixing se sentía como un conejo acorralado por una astuta zorra, sin saber cuál sería el siguiente movimiento, cuál sería la siguiente palabra. Recordó los rumores sobre la inteligencia aguda de Pei Yansou, su mente estratégica y la forma en que era conocido por desenmascarar falsedades. Esto la hizo cuestionar la eficacia de su disfraz, la fragilidad de su farsa. Era un billonario recluso, conocido por su frialdad, por su mente calculadora y por su capacidad de ver a través de las personas. Finalmente, Pei Yansou giró su silla de ruedas lentamente y Yixing tuvo su primer vistazo completo de él. Sus ojos eran de un gris profundo, casi plateado, y parecían perforar el alma de Yixing. No había amabilidad allí, ni lástima, solo una curiosidad fría y penetrante que la hizo sentirse completamente expuesta. Su mandíbula era marcada, sus labios finos, y tenía una cicatriz sutil que le atravesaba la ceja izquierda, añadiendo un aire de peligro y misterio. A pesar de estar en una silla de ruedas, su postura era erguida e imponente, y había un aura de poder que emanaba de él, una fuerza silenciosa que llenaba el ambiente. Sus cabellos oscuros estaban impecablemente peinados, y vestía un traje de corte perfecto que acentuaba la anchura de sus hombros. Lo que más impresionó a Yixing fue la profundidad en sus ojos. No eran solo fríos, eran profundos, como un abismo insondable, guardando secretos que ella no podía ni imaginar. Era asombrosamente hermoso, de una forma que desafiaba su propia indiferencia. No dijo nada de inmediato, solo la observó, sus ojos grises recorriendo cada detalle de su rostro, de su ropa, de su postura. Era un examen minucioso, como si estuviera evaluando una obra de arte o, más precisamente, un objeto de estudio. Yixing sintió el rubor subir a sus mejillas, un calor incómodo que se extendía por su rostro, incluso bajo el maquillaje ligero. Intentó mantener la mirada firme, negándose a desviarla, pero era difícil. La intensidad de su mirada era casi palpable, y sentía como si él pudiera leer cada pensamiento, cada emoción que pasaba por su mente. El silencio se extendió por un tiempo que pareció una eternidad, cada segundo un desafío a su compostura. Intentó recordar todas las cosas que había leído sobre él, su inteligencia fuera de lo común, su reputación de implacable en los negocios, el accidente que lo puso en la silla de ruedas. Así que, tú eres la sustituta, dijo finalmente, su voz baja y ronca, pero con una resonancia que llenó la sala. No era una pregunta, sino una afirmación, dicha con un tono de sarcasmo que golpeó a Yixing de lleno. El corazón se le oprimió. Era eso. Ella era la sustituta, la segunda opción, la que no valía la pena ver de verdad. Él no usó su nombre, solo la definió por su papel insignificante en la farsa. Sus palabras fueron como un puñal helado, perforando la pequeña burbuja de esperanza que ella había, quizás inconscientemente, construido. La voz de Pei Yansou tenía una cualidad única, grave y controlada, pero con una nota de ironía que la hacía cuestionar cada intención. Yixing tragó saliva. Soy Qiao. Yixing respondió, su voz un poco más firme de lo que esperaba, un hilo de dignidad emergiendo en medio de su inseguridad. Era importante que él supiera su nombre, que ella no fuera solo la sustituta. Era un pequeño acto de rebeldía, una afirmación de su propia identidad en un ambiente que parecía decidido a aniquilarla. Pei Yansou levantó una ceja, un movimiento casi imperceptible, pero que no pasó desapercibido para Yixing. Había un destello de algo en sus ojos, algo que ella no pudo descifrar. Quizás curiosidad, quizás sorpresa. No esperaba que ella se presentara, que se impusiera de alguna manera. La interacción era una danza delicada de poder y vulnerabilidad, donde cada palabra era un movimiento calculado. Sabía que estaba en desventaja, pero no se permitiría ser completamente aplastada. Qiao Yixing, repitió, saboreando las sílabas de su nombre, como si estuviera probando su sabor. El sonido de su nombre en sus labios tenía una cualidad extraña, casi íntima, lo que la tomó por sorpresa. No era la indiferencia que ella esperaba,
ni el desprecio. Había algo más. Una capa de complejidad que ella no lograba desentrañar. Él no la menospreció, no la humilló aún más. Solo repitió su nombre. Y eso, de alguna manera, era un reconocimiento. Un reconocimiento de su existencia, de su identidad. Por más marginada que fuera, el silencio volvió a reinar. Pero esta vez era un silencio diferente, menos opresivo, más contemplativo. Era como si él estuviera reflexionando sobre ella, sobre quién era realmente detrás de las gafas y la ropa sencilla. Inclinó la cabeza ligeramente. ¿Y su hermana?, preguntó, la voz aún baja, pero con un tono que indicaba que no le interesaba realmente la respuesta, sino que estaba probando los límites, sondeando la situación. Yixing sintió una punzada de rabia al escuchar el nombre de Yui, especialmente en boca de aquel hombre. Era como si siempre la compararan, siempre la segunda opción, incluso en una situación tan surreal como aquella. «Se está recuperando», respondió Yixing, su voz un poco más seca de lo que pretendía. No había necesidad de darle detalles, ni de profundizar en la farsa. Ella no le debía explicaciones a él, ni a nadie allí. Recuperándose. Entiendo. Hizo una pausa, los ojos fijos en los de ella. Había algo en su mirada que la hizo sentir un escalofrío. No era una amenaza, sino una percepción aguda, como si pudiera ver más allá de sus palabras. «Entonces, serás mi prometida». Su afirmación no tenía una pizca de emoción, era un hecho, una declaración de posesión, de un arreglo puramente comercial. Yixing sintió un nudo en la garganta. Era la realidad desnuda y cruda, sin adornos, sin romance, sin esperanza. Era un peón en un juego de poder, y él era el jugador principal. No era bienvenida allí, pero era necesaria. «Sí», respondió Yixing, su voz casi un susurro. No había nada más que decir. La palabra era un reconocimiento de su propia impotencia, de su falta de elección en ese momento. Pei Jianzu continuó observándola, y Yixing tuvo la sensación de que estaba leyendo entre líneas, descifrando sus miedos y su reticencia. Había una inteligencia en sus ojos que la asustaba, una mente que parecía trabajar a 1000 por hora, procesando información y construyendo estrategias. Era como si estuviera armando un rompecabezas y ella fuera una de las piezas. Finalmente rompió el contacto visual, girando su silla de ruedas para mirar por la ventana, donde la luz del sol inundaba el jardín de invierno. Era un gesto de desinterés, como si hubiera terminado de evaluarla por el momento. Yixing sintió una mezcla de alivio y frustración. Estaba allí, bajo su techo, una sustituta en un matrimonio arreglado, y él apenas le había dirigido 10 palabras. La escena era casi irónica. Estaba en uno de los ambientes más lujosos de Xinyang, frente a uno de los hombres más poderosos de la ciudad. Y su existencia parecía tan insignificante como un grano de polvo. La luz del sol sobre las plantas del jardín de invierno era de un verde vibrante, y Yixing se encontró deseando poder estar afuera, lejos de toda esa tensión y de toda esa farsa. El silencio volvió a reinar, pero esta vez era diferente. No era un silencio de evaluación, sino un silencio de distancia, de un abismo que se abría entre ellos. De repente, giró la silla de ruedas de nuevo, tomándola por sorpresa. Sus ojos grises estaban fijos en los de ella una vez más, y esta vez había algo diferente en ellos. Un brillo que Yixing no podía identificar en pareces. «Diferente», dijo. Las palabras dichas casi para sí mismo, como si estuviera reflexionando sobre algo. Yixing sintió un sobresalto. ¿Diferente de Yilwe? ¿O diferente de lo que él esperaba? No sabía cómo interpretar sus palabras. ¿Qué vio en ella que la hizo diferente? ¿Sería su forma reservada, su falta de vanidad, su sencillez? ¿O sería algo más profundo, algo que él había percibido más allá de la superficie? Yixing mantuvo la boca cerrada, no queriendo arriesgarse a decir algo incorrecto. No sabía qué quería escuchar o qué estaba buscando realmente. La situación era precaria, y sentía que cada palabra podría ser un paso en falso. Él continuó observándola, sus ojos, escudriñando como si estuviera tratando de desentrañar un enigma. Esa mirada, tan penetrante, la hacía sentir como si él pudiera ver su alma, las capas de su personalidad que ella intentaba ocultar del mundo. Era una mirada que no era de juicio, sino de una curiosidad casi científica, como si ella fuera un espécimen interesante para estudiar. «Bueno», dijo finalmente, rompiendo el contacto visual de nuevo, «la ceremonia será por la noche. La ama de llaves la acompañará y le explicará los detalles». Su voz era de nuevo neutra, sin emoción, como si el breve momento de diferencia nunca hubiera sucedido. Yixing sintió una punzada de decepción,
un sentimiento que la tomó por sorpresa. Había esperado algo más, una palabra más, una pista sobre lo que él realmente pensaba. Pero él había vuelto a su papel de ejecutivo frío y distante, y ella había vuelto a su papel de sustituta silenciosa. La ceremonia por la noche. La frase resonó en su mente, marcando el tiempo que quedaba para que comenzara su nueva vida. La ama de llaves reapareció silenciosamente, como un fantasma, y le hizo un gesto a Yixing para que la siguiera. Yixing le lanzó una última mirada a Pei Yansu, que ya le daba la espalda de nuevo, observando el jardín de invierno. Parecía una estatua imperturbable, intocable. Se dio la vuelta y siguió a la ama de llaves, con el corazón aún latiendo con fuerza. El aire en la mansión Pei estaba cargado de la expectativa de lo que vendría. El matrimonio, la farsa, la vida que se vería obligada a vivir. Todo se acercaba, inexorablemente. Sintió un escalofrío, pero también una extraña determinación. No sería solo una sombra. La ama de llaves la llevó a una habitación que era más una suite presidencial que un dormitorio. Era un espacio de lujo exagerado, con una cama king size adornada con sábanas de seda y almohadas que parecían nubes. Un balcón enorme se abría a una vista deslumbrante de los jardines de la mansión, que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. El baño era un santuario de mármol y cristal, con una bañera de hidromasaje que parecía haber sido hecha para un rey. Yixing sintió una punzada de ironía. Todo aquello era suyo, pero no era realmente suyo. Era el escenario de su farsa, el escenario donde interpretaría el papel de novia de un hombre que la veía como una pieza de repuesto. La ama de llaves, con su postura rígida y voz monótona, comenzó a explicar la rutina de la casa, los horarios de las comidas, los pocos deberes que se esperaban de ella. Yixing escuchaba con solo la mitad de su atención, su mente aún procesando el encuentro con Pei Yansu. Él era diferente de lo que ella imaginaba, más complejo, más intrigante. No había en él la arrogancia obvia que ella esperaba de un hombre de su posición. En cambio, había una frialdad calculadora, sí, pero también una profundidad que la intrigaba. Era como si escondiera algo que ella sentía una extraña necesidad de desentrañar. La ama de llaves le entregó una tableta explicando que allí encontraría la información sobre la ceremonia y sobre la vida en la mansión. Yixing tomó el aparato, sintiendo el peso del dispositivo en sus manos, un símbolo de su nueva realidad. La habitación estaba en silencio, excepto por el sonido de su propia respiración. La ama de llaves se retiró, dejándola sola una vez más. Yixing se sentó en el borde de la cama, sintiendo la suave tela del edredón bajo sus dedos. Estaba atrapada, pero también sentía una extraña sensación de libertad. Estaba lejos de la familia Kiao, de las exigencias, de las humillaciones diarias. Allí era una novia forzada, sí, pero quizás, solo quizás, podría encontrar un propósito, un camino para sí misma. La noche cayó rápidamente en Xinyang, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura. Las luces de la mansión Pei se encendieron, transformando el lugar en un faro de brillo y ostentación. La ceremonia de la boda sería íntima. Solo la familia más cercana y algunos empleados de la mansión. Una medida para mantener la farsa en secreto y evitar preguntas sobre la ausencia de Yui Yixing. Fue llevada de regreso al salón principal, que había sido transformado para la ocasión. Velas parpadeaban en candelabros de cristal, esparciendo una luz suave y dorada que calentaba el ambiente. Flores blancas y delicadas adornaban cada rincón, un contraste con la frialdad del mármol y la seriedad de los retratos en las paredes. Ella vestía un vestido de novia sencillo, pero elegante, de un blanco puro que realzaba la palidez de su piel. La tela caía suavemente sobre su cuerpo, sin adornos excesivos, y un velo cubría su rostro, sirviendo como una última capa de disfraz. Sus gafas grotescas quedaron hábilmente ocultas por el velo, pero aún así se sentía una impostora, una pieza de un rompecabezas que no encajaba. No tenía un ramo, ni padrinos, ni la emoción que se esperaría de una novia en el día de su boda. Era una puesta en escena, una actuación para beneficio de unos pocos, y a costa de su propia alma. Mientras caminaba por el pasillo improvisado, Yixing sintió las miradas sobre ella. No eran miradas de admiración, sino de curiosidad, de juicio. Podía escuchar los susurros amortiguados de los pocos presentes, probablemente empleados leales a la familia Pei, que habían sido instruidos para mantener el secreto. Era un espectáculo peculiar, una boda sin amor, sin consentimiento, sin la esencia de la unión. Se detuvo frente a Pei Yansu, que la esperaba al final del pasillo.
su silla de ruedas posicionada de manera que pudiera observarla directamente. Él también vestía un traje impecable y sus ojos grises estaban fijos en los de ella, impenetrables como siempre. El oficiante, un hombre de rostro serio y voz monótona, comenzó a leer los votos, las palabras vacías resonando en la vasta sala. Yixing sintió un escalofrío. Estaba a punto de jurar fidelidad a un hombre al que apenas conocía, un hombre que la veía como un mero instrumento. Con cada palabra del oficiante, sentía el peso de la mentira, la gravedad de la farsa. Miró a Pei Yansou, tratando de encontrar alguna señal en sus ojos, alguna emoción, cualquier cosa que pudiera darle una pista sobre lo que estaba pensando. Pero su rostro era una máscara, sus ojos un abismo. Cuando le tocó a Yixing decir sí, la palabra pareció atascarse en su garganta. Era un compromiso que no quería, una vida que no había elegido, pero no había escapatoria. Sintió las miradas sobre ella, la expectativa en él. Airen respiró hondo, tratando de reunir todo su coraje. Sí, murmuró, la voz casi inaudible, pero aún así, la palabra fue pronunciada, sellando su destino. Pei Yansou también dijo, sí, su voz baja y controlada, pero con una extraña convicción que la hizo preguntarse, ¿realmente estaba fingiendo su invalidez? ¿Sería todo un juego, una estrategia suya? El momento del beso fue el más extraño de todos. No había pasión ni romance. Pei Yansou se inclinó ligeramente hacia adelante y sus labios rozaron los de ella. Fue un toque rápido y formal, sin emoción. Yixing sintió un escalofrío. No había calidez, solo la frialdad de un contacto sin significado. Era el beso de una farsa, el sello de un acuerdo, no de una boda. Tan pronto como el beso terminó, él se apartó y el oficiante declaró que estaban casados. La frase pareció flotar en el aire, surreal y pesada. Yixing era ahora la señora Pei Yan. La pequeña celebración que siguió fue igualmente sin emoción. No hubo risas, ni brindis cálidos, solo formalidades. Yixing sintió las miradas curiosas de los pocos presentes, que la observaban con una mezcla de escepticismo e intriga. Era la nueva señora Pei, pero nadie parecía creerlo realmente. Pei Yansou permaneció en su silla de ruedas, observando a todos con sus ojos penetrantes, sin revelar un solo pensamiento. Yixing sentía la tensión en el aire, la danza de poder y la farsa que se desarrollaba ante sus ojos. Cuando la celebración terminó, Pei Yansou la llevó a lo que sería la habitación de la pareja. Era una suite aún más lujosa que la que ella había ocupado antes, con una cama aún más grande y una decoración aún más suntuosa. Yixing sintió un escalofrío en el estómago. Estarían casados, pero no serían una pareja. Ella era la sustituta y él, el hombre que fingía su invalidez. La noche prometía ser larga y llena de incertidumbres. La mansión Pei, con su belleza imponente y su silencio opresor, era ahora su prisión dorada. La primera noche en la mansión Pei fue un limbo de incertidumbres para Yixing. La ama de llaves la acompañó hasta la puerta del cuarto conyugal y con una reverencia casi mecánica indicó que debía entrar. El ambiente era de un lujo sofocante en la cama, una isla gigantesca de seda y almohadas. Parecía flotar en el centro de la habitación. El olor de algo que parecía una mezcla de maderas nobles y la fragancia sutil del perfume masculino de Pei Yansou flotaba en el aire, llenando los pulmones de Yixing con una extraña mezcla de familiaridad y extrañamiento. Podía ver, a través de las amplias ventanas, el brillo distante de las luces de Xinyang. Un recordatorio del mundo que había dejado atrás. Un mundo donde era solo Kia Yixing, la olvidada. Y no la señora Pei. La tensión en sus hombros era casi física. Un peso invisible que le impedía relajarse. Se preguntaba qué traería aquella noche, cuáles serían las reglas de ese juego que apenas comenzaba a entender. Pei Yansou ya estaba en la habitación, en su silla de ruedas, posicionado frente a la ventana, observando el paisaje nocturno. No se volvió cuando ella entró, ni hizo ningún sonido que indicara haber notado su presencia. Era como si ella fuera solo parte del mobiliario, un detalle insignificante en el gran esquema de su vida. Yixing sintió una punzada de resentimiento. Incluso en su nueva y lujosa prisión, seguía siendo invisible. Se movió cautelosamente por la habitación, quitándose el velo y el vestido de novia con movimientos lentos y deliberados, casi como un ritual de despojo. Cada prenda que caía al suelo era un pedazo de la farsa que se disolvía, pero también un recordatorio de que la realidad subyacente, la de ser una sustituta, permanecía. Podía sentir los ojos de él en su espalda, incluso sin verlos, una sensación casi táctil de estar siendo observada, analizada, juzgada. Fue al vestidor,
una habitación tan grande como su antiguo cuarto en la mansión Kiao, y eligió un pijama sencillo, de algodón suave. Al salir, encontró a Pei Yansu, aún en la misma posición, una silueta imponente contra el fondo de luces de la ciudad. Los acuerdos son claros, dijo. Su voz baja y monótona, rompiendo el pesado silencio. Tendrás una habitación separada, adyacente a esta. No habrá obligaciones conyugales. Las palabras, aunque esperadas, aún así sonaron como un golpe. Era la oficialización de su condición, la reafirmación de que ella era solo una fachada. En el fondo, sabía que era mejor así, que la idea de cualquier intimidad forzada sería insoportable. Pero escuchar las palabras dichas en voz alta, de forma tan fría y pragmática, aún así le provocó una extraña punzada de decepción, como si ella hubiera, por un breve momento, esperado algo más allá de la frialdad de los negocios. Él se giró entonces, sus ojos grises fijos en los de ella. Había una seriedad en su rostro que no permitía objeciones. La mansión Pei es un laberinto. Yixing continuó, su tono ahora un poco más didáctico, casi como un profesor explicando una lección difícil. Hay ojos y oídos por todas partes. Cualquier desliz, cualquier insinuación de que no eres quien deberías ser, puede tener consecuencias desastrosas. No solo para ti, sino para los acuerdos que tu familia firmó. La amenaza velada era clara, y Yixing sintió un escalofrío. Él estaba dejando claro que no tenía escapatoria, que estaba atrapada en aquel arreglo, y que cualquier desobediencia tendría un precio. Señaló una puerta discreta en la pared, opuesta a la de él. Esta será tu habitación. Tiene un pasaje a esta, si es necesario mantener las apariencias. Su voz era aún más fría ahora, sin resquicios de aquella extraña curiosidad de antes. Era el empresario implacable, el estratega. Yixing asintió en silencio. Ella no tenía voz allí, solo la obligación de obedecer. Las llaves de tu habitación quedarán contigo. Las llaves de acceso a esta habitación quedarán con la ama de llaves y conmigo. Nunca las pierdas. Era una instrucción clara, una indicación de que, a pesar de ser adyacentes, las habitaciones estaban separadas por un límite invisible de poder y control. Yixing sentía la ironía de la situación. Era una novia, pero tratada como una prisionera con privilegios. Pei Yansu, entonces, giró su silla de ruedas hacia su propia cama. Una cama que parecía igualmente opulenta y fría. Las reglas son simples, Yixing. Mantén las apariencias, no interfieras en mis negocios y no me causes problemas. A cambio, tendrás la protección del nombre Pei y una vida cómoda. Él se volvió hacia ella una última vez, sus ojos perforándola con una intensidad que la hizo sentir completamente vulnerable. ¿Entendiste? La pregunta era una orden. Yixing asintió de nuevo, con la garganta seca. Tenía un nudo en el estómago, no entendió, y el entendimiento era amargo. Yixing se retiró a su nueva habitación, cerrando la puerta silenciosamente tras de sí. La habitación era espaciosa y elegantemente decorada, con una cama acogedora y una vista deslumbrante de la ciudad. Pero, a pesar del lujo, se sentía vacía, como si estuviera en un escenario de teatro, sin papel que interpretar. Se acercó a la ventana, observando las luces centelleantes de la ciudad. Cada una de ellas una vida, una historia, tan distantes de la suya propia. Estaba en una jaula dorada, una prisión de seda, y la realidad del matrimonio arreglado pesaba sobre ella. Las palabras de Pei Yansu resonaban en su mente, frías y directas, sin espacio para la fantasía o el romance. Se acostó en la cama, sintiendo el suave roce de las sábanas de seda contra su piel. Pero el sueño no llegaba. Su mente estaba en un torbellino. Era la señora Pei, la sustituta, la marioneta de su familia. Pero, detrás de las gafas y la ropa sencilla, había una inteligencia aguda, una resiliencia silenciosa que la familia Kiao nunca se había molgado en notar. ¿Y sí? En lugar de ser solo un peón, pudiera convertirse en algo más. Y sí, en lugar de ser consumida por esa farsa, pudiera usarla a su favor. La idea, aunque incipiente, plantó una pequeña semilla de esperanza en su corazón. El amanecer llegó, pintando el cielo de Xinyang con suaves tonos de rosa y dorado. Yixing se levantó de la cama, sintiendo el cansancio de la noche mal dormida, pero también una extraña sensación de claridad. No podía controlar las circunstancias que la habían llevado hasta allí, pero podía controlar su reacción a ellas. El desayuno fue servido en un gran salón, donde Pei Yansu ya estaba sentado a la mesa, absorto en una tableta. Ni siquiera levantó la vista cuando ella entró.
una señal clara de que la dinámica entre ellos sería de distancia e indiferencia. Yixing se sentó en la silla opuesta a él, sirviéndose una taza de té y tostadas. Lo observó discretamente. Era un hombre de pocas palabras, con un aura de seriedad que parecía llenar todo el espacio a su alrededor. La ama de llaves, que servía el café, lanzaba miradas furtivas a los dos, como si estuviera evaluando la extraña dinámica de la pareja. Él. Silencio en la sala era casi ensordecedor, roto solo por el tintineo de los cubiertos y el ligero zumbido del aire acondicionado. Yixing sabía que la indiferencia de él era una forma de poder, una forma de mantenerla en su lugar, pero también sentía una punzada de curiosidad. ¿Qué se escondía detrás de esa máscara de frialdad? Después del desayuno, Pei Jiansu fue llevado por uno de sus asistentes a la oficina y Yixing se quedó sola en la inmensidad de la mansión. La ama de llaves se ofreció a mostrarle los alrededores, pero Yixing, sintiendo una necesidad apremiante de espacio y soledad, se negó educadamente. Optó por explorar la mansión por su cuenta, permitiendo que sus pies la guiaran por los pasillos silenciosos y las habitaciones vacías. Cada habitación parecía contar una historia de opulencia y poder, con obras de arte que valían fortunas y muebles que parecían pertenecer a un museo. Encontró la biblioteca, un santuario de libros con estanterías que iban del suelo al techo, repletas de volúmenes encuadernados en cuero. Un agradable olor a papel antiguo y madera envejecida flotaba en el aire. Sus ojos brillaron. Allí había un refugio, un lugar donde podía ser ella misma, lejos de las miradas curiosas y las expectativas. Pasó los dedos por los lomos de los libros, sintiendo la textura del cuero y la promesa de mundos por explorar. Era un contraste bienvenido a la frialdad del resto de la mansión, un lugar donde sentía que podía respirar. Yixing eligió un libro de botánica, un tema que la fascinaba, y se sentó en un sillón de cuero suave cerca de una ventana que daba al jardín. El sol de la mañana entraba, bañando las páginas con una luz dorada. Se perdió en la lectura, inmersa en descripciones de plantas exóticas y sus propiedades curativas. Durante unas horas, olvidó dónde estaba, olvidándose de ser la señora Pei, la sustituta, y simplemente se permitió ser Qiao Yixing, la estudiante curiosa y apasionada por el conocimiento. Era un momento de paz, un pequeño oasis en medio del torbellino de su nueva realidad. Sin embargo, la paz duró poco. Uno de los empleados de la mansión entró en la biblioteca, su voz tensa. Señora Pei, dijo, pareciendo vacilante. El señor Pei solicita su presencia en la sala de reuniones. An Yixing sintió un escalofrío. Esa llamada nunca era para algo trivial. Cerró el libro, marcando la página, y lo volvió a colocar en la estantería. Sus latidos se aceleraron. ¿Qué quería? ¿Ya había descubierto algo? Intentó mantener la compostura, pero una sensación de nerviosismo se apoderó de su cuerpo. La sala de reuniones era un ambiente aún más austero que el despacho, con una larga mesa de conferencias de caoba y sillas de cuero oscuras. Pei Jiansu estaba sentado a la cabecera de la mesa, rodeado de hombres de traje, todos con expresiones serias y carpetas en las manos. Eran los ejecutivos de la empresa Pei, los pilares del imperio que la había construido. Sus miradas se dirigieron a Yixing cuando entró, una mezcla de curiosidad y evaluación en sus ojos. Se sentía como una intrusa en un mundo que no le pertenecía, una mujer en un ambiente dominado por hombres y cifras. ¿Pei Jiansu no la invitó a sentarse? Simplemente la observó por un momento, sus ojos grises recorriéndola de arriba a abajo. Necesito que se presente a los directores, dijo, su voz sin emoción, como si estuviera dando una orden a un subalterno. Y deje claro su compromiso con la familia Pei y con el futuro de nuestros negocios. Era una actuación, un ritual para solidificar la farsa. Yixing sintió el peso de la expectativa, la presión para actuar. Respiró hondo, tratando de calmar los nervios. Yixing se posicionó al lado de la mesa, frente a los directores. Sintió las miradas curiosas sobre ella, los ojos que intentaban desentrañar quién era detrás de las gafas y la sencillez. Soy Qiao Yixing, comenzó, su voz un poco vacilante al principio, pero ganando fuerza a medida que hablaba. Y, como esposa de Pei Jiansu, estoy comprometida con el éxito y la prosperidad de la familia Pei y de sus empresas. Las palabras salieron de su boca con una extraña convicción. Una convicción que ni siquiera sabía que poseía. Hubo un ligero murmullo entre los directores, y Yixing sintió un destello de algo en los ojos de Pei Jiansu. ¿Sería sorpresa o quizás satisfacción? No podía estar segura. Él no revelaba sus emociones fácilmente. Continuó hablando sobre la importancia de la estabilidad y el compromiso, usando las pocas frases que había escuchado sobre el protocolo en situaciones como esa.
No solo estaba repitiendo palabras, estaba canalizando una fuerza interior, una determinación que la había impulsado durante toda su vida. Era un pequeño acto de empoderamiento, una forma de reclamar su propio espacio, aunque fuera en una farsa. Cuando terminó, Pei Yansu asintió levemente con la cabeza a los directores, una señal de aprobación silenciosa. «Gracias, Qiao Yixing», dijo, su voz sin emoción, pero con una leve punzada de algo que ella no podía descifrar. La despidió con un gesto de la mano. Yixing se retiró de la sala de reuniones, sintiendo la mirada de los directores en su espalda. Había cumplido su papel, y de alguna manera lo había hecho con una dignidad que la sorprendió. De vuelta en su habitación, Yixing se sentó frente a la ventana, observando el jardín. La interacción con los directores la había dejado con una extraña sensación. Estaba siendo utilizada, sí, pero también sentía que había una oportunidad allí, una oportunidad de aprender, de observar, de entender el funcionamiento del mundo de Pei Yansu. Podía ser invisible para muchos, pero su mente estaba atenta, absorbiendo cada detalle, cada matiz de las interacciones. Era como si estuviera reuniendo piezas de un rompecabezas, lentamente armando la imagen de un universo complejo y peligroso. La tarde transcurrió lentamente. Yixing se encontró inmersa en sus propios pensamientos. Comenzó a pensar en los rumores sobre la invalidez de Pei Yansu. Parecía fuerte, su postura erguida, sus movimientos en la silla de ruedas precisos. No había en ella la fragilidad que se esperaría de alguien que sufrió un accidente tan grave, y la forma en que la observaba, con esa intensidad penetrante, parecía la de alguien que siempre está atento, siempre en control. ¿Sería la invalidez de hecho una farsa, una estratagema para probar la lealtad de los demás? La idea, antes un susurro, ahora cobraba más y más fuerza en su mente. Yixing recordó una conversación que había oído entre empleados en la mansión Qiao. Susurro sobre Pei Yansu, siendo un genio del disfraz, un maestro de la manipulación. En ese momento, ella lo había descartado como chismorreo, pero ahora, bajo su mirada penetrante y la frialdad de su actitud, la idea cobraba un extraño sentido. ¿Y si él estuviera fingiendo su condición para desenmascarar a quienes se acercaban a él solo por interés? La posibilidad la intrigaba y la asustaba al mismo tiempo. Esto significaba que cada interacción, cada palabra, podría ser una prueba, un movimiento en un juego de ajedrez invisible. La curiosidad de Yixing la impulsó. Comenzó a observar a Pei Yansu más de cerca en las pocas ocasiones en que se encontraban. En la cena, lo veía usar los cubiertos con una destreza que parecía ir más allá de lo que se esperaría de alguien con una discapacidad. Sus movimientos eran precisos, controlados, sin temblores. Sostenía la taza de té con firmeza, y sus ojos, siempre tan alertas, parecían captar cada movimiento a su alrededor, cada susurro. Era como si siempre estuviera un paso adelante, observando, analizando, calculando. Con cada observación, la teoría de la farsa ganaba más y más fuerza en su mente. Una noche, mientras Pei Yansu estaba en la oficina y Yixing había salido a dar un breve paseo nocturno por los jardines de la mansión, un privilegio que había conquistado por su discreción, vio algo que confirmó sus sospechas. La ventana de la oficina estaba ligeramente abierta y la luz de la habitación proyectaba una silueta en la pared. No era la silueta de un hombre en silla de ruedas, era la silueta de un hombre de pie, caminando por la oficina, sus movimientos fluidos y sin esfuerzo. El corazón de Yixing dio un salto. Apenas podía creer lo que veía. Él estaba de pie, no estaba inválido. Un escalofrío recorrió su espalda. La revelación la golpeó como un rayo. Pei Yansu estaba fingiendo su invalidez. Todo era una farsa, una elaborada estratagema para poner a prueba la lealtad de todos, incluida la suya. La sorpresa se mezcló con una extraña sensación de respeto. Era un maestro de la manipulación, un estratega despiadado que no dudaba en usar cualquier artificio para lograr sus objetivos, pero al mismo tiempo había algo en el que la intrigaba. ¿Por qué se tomaría la molestia de fingir algo tan grandioso? ¿Qué estaba buscando realmente? Se retiró silenciosamente, escondiéndose detrás de un arbusto de jazmín, su corazón latiendo con fuerza en el pecho. La adrenalina corría por sus venas. La imagen de Pei Yansu de pie, caminando con tanta naturalidad, estaba grabada en su mente. El juego había cambiado por completo. No era solo una sustituta en un matrimonio arreglado. Era una pieza en un juego mucho más grande y peligroso. Un juego donde la verdad era la moneda más valiosa y más rara. Se sintió como una extraña en el nido, pero también como poseedora de un secreto poderoso. Yixing regresó a la habitación,
Su mente, en efervescencia, necesitaba procesar lo que había visto. El descubrimiento de que Pei Yansu fingía su invalidez cambiaba toda la dinámica de su relación. Él no era el hombre frágil que los medios de comunicación retrataban, sino un estratega astuto, un maestro del engaño. Se preguntaba qué significaba eso para ella, la novia sustituta. ¿Sería ella también parte de su prueba? ¿Sería su amabilidad e inteligencia las cualidades que él estaba buscando? La noche parecía haberse oscurecido, y la inmensidad de la mansión Pei, con sus secretos, parecía envolver a Jixing en un abrazo frío y misterioso. Sabía que necesitaba ser aún más cautelosa, aún más observadora. A partir de aquella noche en la biblioteca, la dinámica entre Jixing y Pei Yansu cambió sutilmente, casi imperceptiblemente para los demás en la mansión, pero profundamente para ellos. Las conversaciones ya no eran solo sobre negocios o apariencias, se profundizaban en temas variados, desde filosofía e historia hasta los avances de la ciencia y las complejidades de la naturaleza humana. Él, con su mente estratégica y vasto conocimiento, desafiaba a Jixing a pensar de nuevas maneras, a ver el mundo a través de una lente más amplia. Ella, por su parte, aportaba una perspectiva fresca, una curiosidad genuina y una intuición aguda que lo sorprendía. Era como si dos planetas, antes en órbitas distantes, comenzaran a acercarse, sus atmósferas mezclándose en un intercambio intelectual enriquecedor. Pei Yansu, a pesar de su fachada fría y calculadora, revelaba a Jixing capas de su personalidad que él escondía del mundo. Hablaba sobre los desafíos de administrar un imperio, la constante presión de tomar decisiones que afectaban a miles de vidas, la soledad del poder. Jixing percibía la complejidad de su mundo, la red de responsabilidades que lo rodeaba. También notaba la inteligencia con la que lidiaba con sus oponentes, las estrategias sutiles que empleaba para desenmascarar la deshonestidad y la manipulación. Era un hombre que confiaba en los hechos, en la lógica y en su propia intuición aguda. Y en esos momentos de conversación más íntima, Jixing sentía que él comenzaba a verla, no solo como la sustituta, sino como una aliada potencial, alguien en quien él podría confiar. Un día, mientras tomaban el té en la sala de estar, la conversación recayó sobre la corrupción. Jixing, con su sensibilidad y sentido de la justicia innatos, expresó su aversión a la deshonestidad y a la forma en que ésta corroía la sociedad. Pei Yansu la escuchó atentamente, sus ojos grises fijos en ella. La corrupción es una enfermedad, Jixing dijo, su voz baja y seria. Y, como toda enfermedad, necesita ser erradicada de raíz. Pero para eso, es necesario entender cómo opera, cómo se infiltra y cómo se alimenta. Sus palabras resonaron profundamente en Jixing, pues reflejaban sus propias creencias. Luego compartió algunas historias de negocios, de cómo había desenmascarado fraudes y esquemas complejos, siempre actuando con una precisión quirúrgica. Jixing se encontró fascinada por su inteligencia, por la forma en que analizaba cada situación, como si estuviera jugando una partida de ajedrez de alto riesgo. Percibió que, detrás de su frialdad, había un peculiar sentido de la justicia, una aversión a aquellos que abusaban del poder para engañar y explotar. Era un lado de él que la sorprendía, que desafiaba la imagen de hombre implacable que proyectaba al mundo. La señora Lin. La ama de llaves de ojos vigilantes observaba la creciente interacción entre los dos, con una mezcla de aprobación silenciosa y una pizca de sorpresa. Había servido a la familia Pei el tiempo suficiente para saber que Pei Yansu no se abría fácilmente, que su confianza era algo que se ganaba con gran dificultad. Ver a la joven Qiao Jixing tan simple y discreta, romper las barreras que él había construido a su alrededor, era algo casi inédito. La ama de llaves, en su sabiduría silenciosa, reconocía la autenticidad de Jixing, la honestidad que emanaba de ella, algo raro en el mundo de intrigas y disfraces que rodeaba a la familia Pei Yan. Sin embargo, el mundo exterior no dejaba de girar, y las amenazas comenzaron a manifestarse. Una tarde, mientras Jixing estaba en la biblioteca, leyendo sobre casos de sabotaje corporativo, un tema que ahora se sentía impulsada a comprender mejor, dadas las conversaciones con Pei Yansu, la noticia de un ataque cibernético masivo a las empresas Pei dominó los noticieros. La red de computadoras de la corporación había sido invadida y datos cruciales estaban en riesgo. La mansión se sumió en un frenesí de actividad, con teléfonos sonando sin parar y equipos de TI siendo convocados de emergencia. Pei Yansu, aunque mantenía su compostura habitual, estaba visiblemente más tenso. Jixing lo observó de lejos, viéndolo dar instrucciones claras y concisas a sus subordinados.
su voz firme, incluso bajo la presión. Era un momento de crisis. ¿Y ella? Podía sentir la gravedad de la situación. La integridad de todo el Imperio Pei estaba en juego, y ella sabía que él no toleraría fallas. Se acercó discretamente, observándolo trabajar, su mente procesando cada información, cada fragmento de conversación que lograba captar. Notó que estaba concentrado en una línea de código específica, un algoritmo descifrado que parecía ser la clave para descifrar el ataque. Sus ojos escanearon la pantalla con una intensidad febril. Yi Xin, Con su conocimiento de medicina y su mente lógica, aunque no era una experta en ti, tenía una comprensión innata de patrones y sistemas. Recordó algo que había leído en uno de sus libros sobre criptografía en sistemas biológicos. Una teoría compleja sobre la duplicidad de códigos. Señor Pei, dijo, su voz vacilante, pero impulsada por una intuición. Recuerdo algo sobre sistemas de cifrado que usan un tipo de reflejo de código. A veces, el ataque no está en la capa principal, sino en una subcapa, una réplica invertida que pasa desapercibida. Ella sabía que era una idea audaz, proveniente de alguien sin experiencia formal en ciberseguridad, pero la inspiración la impulsó a hablar. Pei Jianzhou dejó de teclear, sus dedos suspendidos sobre el teclado. Se volvió hacia ella, sus ojos grises ahora no solo curiosos, sino intrigados. ¿Qué quieres decir, Yixing?, preguntó, su voz baja, pero con una urgencia que ella nunca había oído antes. Ella explicó la teoría con más detalle, usando analogías del cuerpo humano y sus complejos sistemas para ilustrar su idea. Era un enfoque no convencional, pero que resonó con su mente analítica. Él la escuchó atentamente, sin interrumpir, sus ojos fijos en ella. Cuando ella terminó, él se volvió a la pantalla de nuevo, un brillo de algo nuevo en sus ojos. Comenzó a teclear frenéticamente, probando su hipótesis, buscando ese reflejo de código que ella había descrito. Yixing lo observó con el corazón latiéndole con fuerza, la tensión llenando el ambiente. Los minutos pasaron lentamente, que parecieron horas. De repente, la pantalla de la computadora parpadeó y una serie de códigos complejos se revelaron. La expresión de Pei Jianzhou cambió. Había un destello de satisfacción en sus ojos, un reconocimiento de la validez de la idea de Yixing. Había encontrado la subcapa, la vulnerabilidad oculta. Tienes razón, Yixing, dijo, su voz cargada de una sorpresa genuina. Es un tipo de duplicación que nunca antes había encontrado en Genial. Rápidamente dio instrucciones a su equipo de ti, explicando el nuevo enfoque para contener el ataque. La sala, antes dominada por el pánico, comenzó a llenarse de una energía renovada, de una nueva esperanza. En cuestión de minutos, el equipo de Ti confirmó que el ataque estaba siendo neutralizado. Los datos estaban seguros y la amenaza había sido contenida gracias a la perspicaz intuición de Yixing. Ella no era solo la esposa sustituta, era la salvadora. Pei Jianzhou giró su silla de ruedas para encararla, sus ojos grises brillando con un nuevo tipo de respeto, de admiración. Salvaste los negocios, Yixing, dijo, su voz cargada de una sinceridad que ella nunca había oído de él antes. Tu pensamiento lateral es extraordinario. Nunca vi nada parecido. El elogio, viniendo de un hombre tan reservado y exigente, fue como un bálsamo para el alma de Yixing. Sintió un calor extenderse por su pecho, un reconocimiento que valía más que todas las riquezas del mundo. Ella sonrió tímidamente, el rubor subiendo a sus mejillas tan solo. Pensé fuera de lo común, murmuró, sintiéndose un poco incómoda con la intensidad de su mirada. Aquel momento marcó un punto de inflexión en su relación. A partir de ahí, la alianza que se formaba entre ellos no era solo por conveniencia, sino por un respeto mutuo, por una admiración genuina por la inteligencia y la capacidad del otro. Pei Jianzhou había sido testigo del intelecto de Yixing en acción, y él la veía ahora bajo una nueva luz. La incluyó más activamente en sus discusiones, buscando su opinión en cuestiones que iban más allá de los negocios, extendiéndose a problemas complejos y dilemas morales. Yixing, por su parte, se sentía más cómoda para expresar sus ideas, su intuición, su perspectiva única. La mansión Pei, antes un lugar de opresión y disfraces, comenzaba a transformarse en un espacio de colaboración, de asociación, de un extraño e improbable florecimiento. Eran un equipo, y juntos parecían imbatibles. Sin embargo, el mundo de intrigas no se limitaba a los desafíos corporativos. Un día, la puerta de la mansión Pei se abrió a un fantasma del pasado de Yixing, Chen Youyong. Él era el amor de su infancia,
un joven amable y soñador que había prometido rescatarla de la vida opresiva en la familia Qiao, apareció en la puerta de la mansión con un ramo de lirios blancos, sus ojos fijos en los de Yixing con una mezcla de esperanza y desesperación. Yixing sintió un shock. Una ola de emociones contradictorias la invadió. Pei Yansu, que estaba en la sala de estar, observó la escena con su habitual impasibilidad, pero Yixing notó un ligero endurecimiento en su mandíbula, un brillo diferente en sus ojos grises. Chen Shang, ajeno a la tensión en el aire, avanzó hacia Yixing, con los ojos llorosos. Yixing susurró, con la voz ahogada por la emoción: Ambain a buscarte. Prometí que te sacaría de aquí. Sus palabras, antes un bálsamo, ahora parecían una amenaza, una complicación indeseada. Yixing sintió un torbellino de emociones. La visión de Chen Youyong la transportó de vuelta a una época más simple, una época de sueños ingenuos y promesas de amor. Pero ella ya no era la misma Qiao Yixing, la chica que él había dejado atrás. Había crecido, madurado, endurecido por la realidad de su matrimonio y por los secretos de la mansión Pei An. Lo que es más importante, había encontrado una extraña forma de empoderamiento junto a Pei Yansu. Pei Yansu finalmente rompió el silencio. «Señor Chen», dijo, su voz baja y controlada, pero con un tono que no admitía réplicas. «Mi esposa está muy bien aquí, no hay necesidad de rescatarla». La frase era una advertencia, un recordatorio de que Yixing ahora era su propiedad, su compromiso, su responsabilidad. Chen Yaiyong palideció al escuchar la voz de Pei Yansu, percibiendo la imponente presencia del billonario en su silla de ruedas. Los ojos de Chen Yaiyong se abrieron de par en par. Sabía quién era Pei Yansu, la figura legendaria en el mundo de los negocios. La presencia del billonario en su silla de ruedas, su voz fría y autoritaria, hizo que Chen Yaiyong se sintiera pequeño e impotente. Intentó argumentar, pero las palabras parecieron atascarse en su garganta. La realidad de en quién se había convertido Yixing y de con quién estaba lo golpeó con fuerza. Yixing, por su parte, sintió una extraña mezcla de lástima por Chen Youyong y una necesidad de protegerlo de la ira silenciosa de Pei Yansu. Sabía que Pei Yansu no toleraría intromisiones, especialmente cuando se trataba de su esposa. Se adelantó, colocando una mano ligera en el brazo de Chen Xiaoshan. «Xiaoshan», dijo, su voz suave pero firme, «agradezco tu preocupación, pero mi vida está aquí ahora». Chen Yaiyong la miró, sus ojos llenos de tristeza y desilusión. Se dio cuenta de que había perdido a Yixing en un mundo que ni siquiera podía comprender. Con un suspiro de derrota, se dio la vuelta y salió de la mansión, sus pasos pesados y lentos, dejando atrás el ramo de lirios blancos en el suelo de mármol. La escena era un doloroso recordatorio de un pasado que ella había dejado atrás y de un futuro que estaba construyendo, aunque fuera un futuro forzado. La noticia de la recuperación de Qiao Yibi se cernía sobre la mansión Pei como una nube oscura, amenazando con desestabilizar la frágil paz y la creciente conexión entre Yixing y Pei Yansu. Era un doble golpe a An. No solo la exprometida había despertado de su coma, sino que estaba decidida a reclamar su lugar por derecho, costara lo que costara. Yixing sintió una mezcla de emociones complejas. Había un alivio genuino por el hecho de que su hermana estuviera viva, pero también un profundo temor por lo que su regreso significaría para la vida que ella había, con gran esfuerzo, comenzado a construir. Pei Yansu, a su lado, a pesar de su expresión inquebrantable, parecía cargar una carga aún mayor, la sombra de un pasado que creía haber dejado atrás. La tensión en la atmósfera era casi palpable, y Yixing sintió que la verdadera batalla apenas comenzaba. La primera visita de Yui a la mansión Pei fue un espectáculo de frialdad y manipulación. Llegó con el señor y la señora Qiao, quienes parecían haber reactivado su papel de títeres en manos de su hija favorita. Yui, aunque aún un poco pálida y visiblemente más delgada, desfilaba con una elegancia que nunca la abandonaba, sus ojos afilados fijos en Yixing, con una mezcla de desprecio y triunfo. «Mi querida hermana», dijo, su voz un dulce veneno, «parece que has estado ocupada en mi ausencia». El tono era cortante, la insinuación clara. Yixing sintió un escalofrío. La vieja dinámica de rivalidad estaba de vuelta, amplificada por la nueva realidad. Pei Yansu, que esperaba en la sala de estar, observó la escena con su habitual compostura, pero Yixing notó un ligero temblor en su mandíbula. Él no toleraría la deslealtad, y la presencia de Yui traía consigo una historia de promesas rotas y ambiciones desenfrenadas. Yui se adelantó,
ignorando a Jixing, y se dirigió directamente a Pei Yanzhou, sus ojos fijos en él con una intensidad perturbadora. Jansu, dijo, su voz melódica, he vuelto. Nuestra boda finalmente puede tener lugar. Jixing sintió una punzada en el pecho. Era la confirmación de sus peores miedos. Yui no solo quería recuperar su lugar como esposa, quería el poder, el estatus, el imperio que Jixing había, en cierto modo, ayudado a proteger. Pei Yanzhou, sin embargo, mantuvo su expresión impasible. Yui dijo, su voz baja y controlada, muchas cosas han cambiado desde tu accidente. Pu Hiao Hixing es mi esposa ahora. La frase, dicha con una firmeza que no admitía objeciones, era un claro rechazo a Yui y una afirmación de su unión con Jixing. La ira en los ojos de Yui fue un infierno en miniatura. No esperaba ser rechazada, mucho menos frente a su hermana y a sus padres. «No puedes hacer eso, Yanzhou», exclamó, su voz aumentando de volumen. «Soy la prometida original, soy Kiao Yui». El señor y la señora Cao intentaron intervenir, sus voces nerviosas, pero Pei Yanzhou los ignoró, sus ojos fijos en Yui con una seriedad que la hizo retroceder. «La decisión fue tomada», dijo Pei Yanzhou, su voz final, su autoridad incuestionable. «Kiao Yixing es la señora Pei y nada ni nadie cambiará eso». Jixing sintió un calor extenderse por su pecho. Sus palabras eran una defensa, una protección y una afirmación pública de su lugar. Él no la veía solo como un peón. Él la veía como su esposa, su compañera, y eso, en ese momento, era todo lo que importaba. Yui, furiosa y humillada, salió de la mansión. Sus padres la siguieron apresuradamente. Sus disculpas murmuradas se perdían en el aire. El silencio volvió a reinar en la sala, pero esta vez era un silencio de victoria, de una batalla ganada. Jixing miró a Pei Yanzhou, y él la miró de vuelta, sus ojos grises expresando una gratitud silenciosa y una determinación compartida. Habían superado otro obstáculo, y la alianza entre ellos se había fortalecido aún más. Sin embargo, el rechazo de Yui no la haría retroceder. Al contrario, se volvió aún más implacable. Aliada con la familia Qin y Yuzi, Ilgüe comenzó una campaña sistemática para destruir la reputación de Jixing y sabotear los negocios de Pei Yanzhou. Noticias falsas sobre el origen de Jixing, rumores sobre su supuesta falta de carácter y acusaciones infundadas de traición comenzaron a circular en los medios y en las redes sociales. La imagen de Jixing que ella había luchado por construir estaba siendo desmantelada pieza por pieza. Jixing sintió la presión. Los titulares eran crueles. Los comentarios en las redes sociales, venenosos. Era la mujer oportunista, la intrusa que había robado el lugar de su hermana. Pero no estaba sola. Pei Yanzhou estaba a su lado, defendiéndola públicamente, desmintiendo las acusaciones y usando su influencia para proteger a su esposa. Lanzó notas de prensa, participó en entrevistas y utilizó su vasta red de contactos para contener la marea de mentiras. Juntos, trazaron una estrategia para contraatacar. Jixing usó su inteligencia para rastrear el origen de las noticias falsas. Descubriendo las conexiones entre Yui, Yuzi y la familia Qin, recopiló pruebas irrefutables de sus manipulaciones, de sus esquemas de sabotaje y de su campaña de difamación. Era un juego de ajedrez de alto riesgo, y Jixing estaba jugando para ganar ya. No era la sombra, era la estratega. En el apogeo de esta batalla, un secreto de paternidad salió a la luz, lanzando una nueva bomba en la ya compleja red de intrigas. A través de investigaciones de Pei Yanzhou y de la propia Jixing, descubrieron que Jixing no era hija biológica del señor Kiao, sino hija de un miembro de la poderosa familia Qin. La revelación fue un shock, un giro que lo cambiaba todo. Ella no era solo una sustituta, era una heredera legítima de un linaje aún más poderoso que los Pei. La noticia golpeó a Jixing con la fuerza de un huracán. Durante toda su vida, había sido la hija no deseada, el estorbo, la sombra de su hermana. Ahora, descubría que pertenecía a una de las familias más poderosas del país, un linaje con un pasado tan complejo como su propia historia. El descubrimiento traía consigo no solo un nuevo estatus, sino también una nueva serie de responsabilidades y, por supuesto, nuevos peligros. Pei Yanzhou fue el primero en procesar la información. Sus ojos grises brillaron con una nueva determinación. «Esto lo cambia todo», Jixing dijo, su voz cargada de un nuevo tipo de respeto, casi reverencia. «No eres solo mi esposa, eres una heredera de la familia Qin.
Esto nos da una ventaja que nunca imaginamos. El descubrimiento era un arma, un as bajo la manga en su guerra contra Yui, Yuzi y la propia familia Qin y la familia Qin. Al descubrir que Yixing era una de sus herederas legítimas, entró en pánico. Intentaron encubrir la verdad, intimidar a Yixing e incluso eliminarla. Pero Pei Yansu estaba preparado. Usó su influencia, sus contactos y su inteligencia estratégica para proteger a Yixing, transformando la revelación de su paternidad en un golpe devastador contra sus enemigos. Yixing, por su parte, abrazó su nueva identidad con una fuerza que nunca imaginó poseer. Confrontó a sus padres biológicos en la familia Qin, exigiendo respuestas, exponiendo sus mentiras y su crueldad. No tenía miedo. La mujer que antes era una sombra, ahora era un huracán. Una fuerza imparable que no se dejaría manipular. Su voz, antes un susurro, ahora era un grito por justicia y verdad. Se negó a ser una víctima. En cambio, usó su nueva posición como heredera de la familia Qin para desenmascarar la corrupción de adentro hacia afuera. Expuso los esquemas de manipulación de Yuzi, las confabulaciones de Yilue y la red de mentiras que la familia Qin había construido a lo largo de los siglos. Yixing no solo estaba luchando por sí misma, estaba luchando por todos. Aquellos que habían sido silenciados, marginados y utilizados. Al lado de Pei Yansu, lideró la batalla. Eran una fuerza formidable. Sus mentes trabajando en sincronía, sus estrategias impecables. La mansión Pei se convirtió en un cuartel general, donde cada día luchaban para proteger su imperio y, lo que es más importante, sus vidas. Yixing no era solo la esposa de un magnate, era una ejecutiva, una estratega, una líder. Su inteligencia y su humanidad eran sus mayores armas. El día del punto de inflexión llegó en un evento de gala, donde la familia Qin planeaba anunciar una nueva fusión que consolidaría su poder. Yixing y Pei Yansu estaban allí, mezclados entre la multitud, pero con una agenda secreta. Yixing vestía un vestido deslumbrante. Sus gafas de montura gruesa habían sido reemplazadas por lentes de contacto que revelaban la belleza de sus ojos. Ya no era la chica oculta, era la mujer que se había encontrado a sí misma. En el momento crucial del anuncio, Yixing subió al escenario, sus pasos firmes y confiados. El murmullo en la audiencia cesó y todos los ojos se volvieron hacia ella. Yui, que estaba en la audiencia junto a Yuze y los miembros de la familia Qin, la observó con una mezcla de shock y furia. Pei Yansu, en su silla de ruedas, estaba en primera fila, con una sonrisa casi imperceptible en sus labios. Buenas noches, señores y señoras, comenzó Yixing, su voz clara y resonante, llenando la sala. Soy Qiao Yixing, la legítima heredera de la familia Qin. Las palabras cayeron como una bomba, causando un alboroto en la audiencia. Los miembros de la familia Qin palidecieron, sus rostros contorsionados por el shock y la rabia. Yue y Yuzi estaban incrédulas, sus planes deshechos en un instante. Yixing entonces reveló las pruebas de la corrupción de la familia Qin, los esquemas de sabotaje, las mentiras que se habían contado durante años. Expuso la alianza entre Yui, Yuzi y los Qin, mostrando a todos la extensión de la manipulación y la deslealtad. Las imágenes y documentos que proyectó en una pantalla gigante eran irrefutables, y la verdad se desplegaba ante los ojos de todos. La sala se sumió en un caos. Los susurros se convirtieron en gritos, y el pánico se extendió entre los miembros de la familia Qin. Yui y Yuzi intentaron huir, pero fueron detenidas por los guardias de seguridad de Pei Yansu, que actuaron con rapidez y precisión. Yixing permaneció en el escenario, su postura erguida, sus ojos brillando con una determinación inquebrantable. Había cumplido su promesa. El salón de gala, antes un escenario de ostentación e hipocresía, se transformó en un palco de revelaciones. El murmullo se convirtió en un clamor, el shock en un caos contenido. Yixing, en el centro de todo, permaneció inquebrantable, su voz resonando con una autoridad que parecía haber nacido de dentro de ella en ese mismo instante. No solo presentaba hechos, narraba una historia de traición, de manipulación y de una sed insaciable de poder. Cada palabra era una puñalada en las entrañas de la familia Qin, cada prueba un martillo que rompía sus cimientos. Yui y Yuzi, los rostros contorsionados en una mezcla de furia y desesperación, intentaban negar, pero sus voces se perdían en el clamor de la multitud, que ahora las observaba con repulsión y desprecio. Pei Yansu, desde la platea, observaba a Yixing con una mirada que mezclaba orgullo, admiración y una profunda pasión. La veía no solo como la mujer
que había tomado como esposa, sino como la verdadera fuerza detrás de todo, la persona que había desentrañado una red tan compleja. Sus guardias de seguridad actuaron con precisión militar, conteniendo cualquier intento de fuga o desorden por parte de los aliados de los Qin. Aquel día, que debía ser un triunfo para la familia Qin, se convirtió en una pesadilla, un desmoronamiento público de un imperio construido sobre mentiras. Jixing estaba allí, no como un peón, sino como la reina, moviendo las piezas con una maestría que la sorprendía incluso a ella misma. La noticia de las revelaciones de Jixing se extendió como un incendio por todo Xinjiang y, en poco tiempo, por el país. Los noticieros hablaban incesantemente sobre el escándalo de la familia Qin, sobre la corrupción expuesta y sobre el sorprendente ascenso de Qiao Jixing, la cenicienta estratégica que había desenmascarado a los poderosos. De repente, Jixing ya no era la hija olvidada o la sustituta, era la heroína. La personificación de la justicia, la voz de los oprimidos. Su historia resonaba con la población, que estaba cansada de la corrupción y las manipulaciones de las élites. Las consecuencias de las revelaciones de Jixing fueron inmediatas y devastadoras para la familia Qin y sus aliados. Sus negocios fueron investigados, sus activos congelados y sus miembros más influyentes fueron arrestados por delitos financieros y corrupción. Yui y Yu Zi, que habían invertido todo en su alianza con los Qin, se encontraron sin poder, sin influencia y con sus reputaciones hechas añicos. Se convirtieron en parias sociales, sus vidas de lujo y privilegios desmoronándose ante sus ojos. Jixing, sin embargo, no sentía satisfacción por su ruina, solo una sensación de deber cumplido, de que se había hecho justicia. El señor y la señora Qiao, por su parte, intentaron distanciarse del escándalo, alegando ignorancia sobre las actividades de la familia Qin y el papel de Yui. Pero el público no se dejó engañar. La reputación de la familia Qiao quedó irremediablemente manchada y perdieron gran parte de su influencia y poder. Jixing, ahora una figura pública y heredera de la familia Qin, cortó todos los lazos con sus padres, negándose a ser asociada con su hipocresía y cobardía. Estaba libre, finalmente libre de las ataduras de una familia que la había subestimado y maltratado durante toda su vida. La mansión Pei, antes un cuartel general de batalla, se convirtió en un refugio, un hogar donde Jixing y Pei Jiansu podían finalmente respirar. Su relación, que se había desarrollado en medio del caos y la intriga, ahora florecía en un ambiente de paz y confianza mutua. Pei Jiansu reveló oficialmente que su invalidez era una farsa, una estratagema que había usado para probar la lealtad de la gente y para protegerse de sus enemigos. La noticia, aunque impactante para el público, no sorprendió a Jixing. Ella ya había descubierto la verdad, y la revelación solo solidificó la confianza que habían construido. Él caminaba por la mansión con una ligereza que antes no poseía, sus pasos firmes, su rostro relajado, despojado de la máscara de dolor. Jixing lo observaba, fascinada por la transformación. Era un hombre libre y su libertad se reflejaba en cada uno de sus movimientos. Pasaban horas conversando, riendo, compartiendo historias y sueños. La pasión entre ellos, antes velada y contenida, ahora florecía abiertamente. Un fuego que había sido encendido en medio de las llamas de la guerra y la intriga no eran más que socios. Eran amantes, confidentes, almas gemelas. Jixing asumió su lugar por derecho como heredera de la familia Qin, pero no con la intención de mantener el legado de corrupción. Por el contrario, usó su posición para reformar la corporación de adentro hacia afuera, implementando políticas de transparencia, ética y responsabilidad social. Limpió el nombre de la familia Qin, transformándola de un símbolo de corrupción en un ejemplo de integridad e innovación. Su visión era clara en construir un imperio basado en valores, no en mentiras. No quería el poder por el poder, quería el poder para hacer el bien, para crear un mundo más justo. Junto a Pei Jiansu, quien se convirtió en su consejero y socio en todas las decisiones, Jixing transformó los negocios de la familia Qin en una fuerza para el bien. Invirtieron en tecnologías limpias, en programas sociales y en investigaciones médicas que podrían beneficiar a la humanidad. Jixing, con su conocimiento en medicina y su pasión por ayudar a las personas, lideró proyectos innovadores en el área de la salud, utilizando los recursos de la familia Qin para crear hospitales y centros de investigación de vanguardia. No era solo una ejecutiva, era una visionaria. La mansión Pei, antes un laberinto de secretos, se transformó en un hogar vibrante, lleno de vida y risas. Jixing y Pei Jiansu construyeron una vida juntos, basada en el amor,
el respeto y una asociación inquebrantable. Se convirtieron en una pareja inspiradora, un ejemplo de cómo la verdad y la integridad pueden superar la falsedad y la corrupción. Su historia se contaba y recontaba, un cuento de hadas moderno sobre una chica invisible que se convirtió en una fuerza de la naturaleza. Yixing, ahora dueña de su propio destino, descubrió que su verdadera herencia no era la sangre de los Qin o la fortuna de los Pei, sino su propia inteligencia, su resiliencia y su inquebrantable sentido de la justicia. Había enfrentado sus miedos, confrontado a sus abusadores y desenmascarado las mentiras que la rodeaban. Había emergido de la sombra a la luz, transformándose de un peón en una reina, no solo en el mundo de los negocios, sino en su propia vida. Su viaje fue una prueba de que la fuerza interior, la verdad y el amor pueden superar cualquier obstáculo, por aterrador que parezca, aunque la batalla contra la corrupción y los enemigos externos había sido ganada. Yixing sabía que la vida era un proceso continuo de crecimiento y aprendizaje. Ella y Pei Jiansu continuaron apoyándose mutuamente, enfrentando nuevos desafíos juntos, siempre con la misma determinación y la misma confianza. Construyeron un legado, no solo de riqueza y poder, sino de integridad e impacto positivo en el mundo. La mansión Pei, con sus paredes llenas de historia, era ahora un testimonio de una historia de amor, superación y triunfo de la verdad. Un día, mientras caminaban por los jardines de la mansión, que ahora florecían con una belleza aún mayor, Yixing miró a Pei Jiansu, sus ojos llenos de gratitud y amor. «Nunca imaginé que mi vida podría ser así», dijo, su voz suave. Solo era una sombra, y ahora él le tomó la mano, apretándola con cariño. «Nunca fuiste una sombra, Yixing. Siempre fuiste la luz. Solo tuve la suerte de encontrarte y ver tu brillo». Sus palabras sencillas y sinceras llenaron el corazón de Yixing de una alegría indescriptible. Continuaron caminando, el sol de la tarde dorando sus cabellos, el futuro ante ellos, incierto, pero lleno de promesas. Yixing sabía que la vida siempre traería nuevos desafíos, nuevas batallas, pero no tenía miedo. Tenía a Pei Jiansu a su lado, una mente brillante y un corazón leal. Y, lo que es más importante, se tenía a sí misma. La mujer que se había encontrado y que estaba lista para enfrentar cualquier cosa que la vida le presentara. El viaje de la hija olvidada había llegado a un final feliz, pero su historia, su influencia, apenas comenzaba. La mansión Pei ahora era un símbolo no solo de poder, sino de una nueva era, donde la honestidad y la meritocracia reemplazaban la antigua corrupción y los privilegios de nacimiento. Yixing y Pei Jiansu se convirtieron en los pilares de este nuevo orden, trabajando incansablemente para promover la justicia y la transparencia en todas sus iniciativas. Crearon fundaciones benéficas, invirtieron en educación para jóvenes desfavorecidos y promovieron programas de mentoría para que otros talentos, como el de ella, no se perdieran en las sombras. En la experiencia personal de Yixing, la impulsó a garantizar que nadie más se sintiera invisible o sin voz. Las antiguas familias de Xinjiang, que antes miraban a Yixing con desprecio, ahora la veían con respeto e incluso admiración. Algunos intentaron acercarse, buscando alianzas y perdón, pero Yixing, con la sabiduría que la vida le enseñó, eligió a sus aliados con cautela. No se olvidaba de quién la había despreciado, ni de quién la había ayudado en su ascenso. Su red de contactos se expandió, incluyendo no solo magnates y políticos, sino también científicos, artistas y filántropos, personas que compartían su visión de un mundo mejor. Yixing y Pei Jiansu mantuvieron la discreción sobre los detalles más íntimos de su pasado, especialmente sobre la farsa de la invalidez de Pei Jiansu. El público no necesitaba saber de todos los juegos de poder. Preferían que la historia fuera recordada por el triunfo de la justicia y por la capacidad de superación de una mujer común que se volvió extraordinaria. Construyeron un legado de respeto e inspiración, un testimonio de que la verdadera fuerza no reside en la fortuna o en el apellido, sino en la integridad y en el coraje. En el día a día de la mansión, la vida estaba llena de pequeños gestos de amor y cariño. Pei Jiansu, antes tan reservado, ahora demostraba su afecto de formas sutiles, a una mirada amable, un toque en la mano, una palabra de aliento. Yixing, que había crecido sin cariño, florecía bajo su atención y amor. Se permitía ser vulnerable, ser amada, y esa fue, quizás, la mayor superación de todas. La mansión
que antes parecía fría y opresora, ahora irradiaba calidez y vida. Sabían que la vida siempre traería sus desafíos, pero estaban listos para enfrentarlos juntos. La historia de Yixing y Pei Yansu no era solo un cuento de amor y poder, era una epopeya de autodescubrimiento, de redención y de la creencia inquebrantable de que, incluso en las sombras más profundas, la luz de la verdad siempre encontrará un camino para brillar. Y así vivieron, no solo como magnates, sino como seres humanos, construyendo un futuro donde la justicia y la compasión reinarían. Aún hoy, Yixing reflexiona sobre aquel día específico en que su vida dio un vuelco. La noticia del accidente de Yui, la imposición del matrimonio, el miedo y la incertidumbre. Todo sucedió en un solo día, un recorte de tiempo que pareció una eternidad y un abrir y cerrar de ojos al mismo tiempo. En aquel día, fue forzada a abandonar la vida que conocía y a sumergirse en un mundo que la devoraría o la transformaría. Y ella eligió la transformación. Ella eligió luchar. El giro emocional, el momento de superación, no fue un evento grandioso con fuegos artificiales, sino una serie de pequeñas epifanías, de decisiones silenciosas tomadas en medio del caos. Fue la decisión de no dejarse vencer, de usar su inteligencia, de observar y aprender. Fue el coraje de decir la verdad, de exponer la mentira, incluso cuando el miedo la paralizaba. Fue la aceptación de que su amabilidad y su inteligencia eran sus mayores armas, no sus debilidades. Yixing aprendió que la superación no es un destino, sino un viaje continuo. Y que, incluso en un mundo de mentiras y disfraces, la autenticidad y la verdad son los pilares más sólidos para construir una vida plena y significativa. Ella mira el anillo de bodas en su dedo, un símbolo de una unión que comenzó por conveniencia, pero que floreció en un amor que desafió todas las probabilidades. Y en su corazón, ella sabe a la verdadera herencia es la libertad de ser quien realmente eres, sin miedo, sin disfraces,